1941. Desierto de Libia. La temperatura en la cabina es de 50 grados y un par de Messerschmitt 109 alemanes cuelgan de la cola. El piloto australiano Clive Caldwell recibe 3 heridas de metralla en los primeros segundos de la batalla. Su caza dispara más de 100 balas y 5 proyectiles de 20 milímetros. Se inicia un incendio en la cabina y cualquier piloto en su sano juicio ya habría agarrado la palanca de liberación de emergencia de la cabina. Pero Caldwell dirige el coche en llamas hacia los atacantes, derriba a uno de los alemanes, daña al segundo, y luego el fuego en la cabina se apaga por sí solo, como si el avión se negara a morir. Este avión se llamó Curtiss P-40, y durante toda la Segunda Guerra Mundial, más de 200 pilotos de diferentes países se convirtieron en ases en él. Se consideró una solución temporal mediocre, un tapón antes de la llegada de verdaderos luchadores. Pero fue él quien llevó a cabo la guerra aérea en África, Birmania, China y las islas del Pacífico en los meses más difíciles, cuando los aliados no tenían nada con qué luchar. Y para entender cómo este antiestético avión, con boca de tiburón en el morro, resultó ser uno de los principales cazas de la primera mitad de la guerra, es necesario profundizar en la historia de su creación, que comenzó mucho antes del primer disparo. En las décadas de 1920 y 1930, Curtiss era uno de los mayores fabricantes de aviones de Estados Unidos. Sus biplanos de la serie H-Oka se vendieron en todo el mundo como pan caliente. Fueron comprados por más de 12 países, desde China hasta Sudamérica. Y fueron estos pedidos constantes los que ayudaron a la empresa a sobrevivir a la Gran Depresión, cuando otros fabricantes de aviones quebraron uno tras otro. En 1929, Curtiss se fusionó con Wright Company y la nueva Curtiss-Wright Corporation se convirtió en el mayor fabricante de aviones y motores de aviones de todo Estados Unidos. Pero los biplanos se estaban volviendo obsoletos rápidamente, y a mediados de los años 30, los ingenieros de Curtiss crearon un caza completamente nuevo, un monoplano totalmente metálico que recibió la designación corporativa Modelo 75, y era conocido en el ejército como P-36. Este fue un gran paso adelante. El coche resultó ser rápido, maniobrable, fácil de mantener y nuevamente atrajo a muchos compradores extranjeros. Pero el diseñador jefe Donovan Berlin no se iba a dormir en los laureles. En 1937 recibió información sobre los últimos cazas europeos, el Spitfire británico y el Messerschmitt 109 alemán. Berlín se dio cuenta de inmediato de que los aviones estadounidenses corrían el riesgo de quedarse irremediablemente atrás. Necesitaba un motor potente, y ese motor era el Aleson B1710, un motor de 12 cilindros de combustible líquido que ya estaba entrando en la etapa de producción en masa. Berlín concibió un experimento audaz: instalar este motor pesado en la probada estructura del avión P-36. Para garantizar el funcionamiento a gran altura, el motor estaba equipado con un turbocompresor y el fuselaje tuvo que alargarse para acomodar radiadores y un intercooler. La cabina se movió hacia atrás y, como resultado, más de 6 metros del fuselaje quedaron frente al piloto, por lo que la visibilidad se volvió simplemente repugnante. El prototipo recibió la designación X P-37 y durante sus primeros vuelos en abril de 1937, los probadores se quejaron de que durante el rodaje no podían ver nada delante. Pero el avión aceleró a 547 kilómetros por hora y el ejército, inspirado por la velocidad,
encargó 13 ejemplares de preproducción. Pero el turbocompresor resultó ser la pesadilla del proyecto. La metalurgia de esa época no permitió la creación de una rueda de turbina capaz de mantener la velocidad requerida. Las turbinas se destruían constantemente y el control de propulsión era manual, lo que lo hacía completamente inadecuado para el combate aéreo. El programa X P-37 fracasó, pero Berlín aprendió de él una experiencia invaluable que le resultó útil literalmente un año después. En 1938, mientras los X P-37 de preproducción quemaban sus turbocompresores en las pruebas, el ejército anunció una competencia para un nuevo caza. En ese momento, el mundo estaba al borde de una gran guerra. Japón estaba librando una guerra a gran escala en China. Alemania acababa de anexarse a Austria e Italia estaba aumentando su agresión en el Mediterráneo. El Congreso había asignado dinero para un rearme a gran escala y el ejército necesitaba urgentemente un caza moderno que pudiera producirse rápidamente y en masa. Los requisitos para ello eran modestos para los estándares europeos. La velocidad máxima es de 500 a 600 kilómetros por hora, pero a una altitud de solo 4.500 metros. La altitud no molestaba a nadie, porque los generales estadounidenses no esperaban que los bombarderos enemigos sobrevolaran su territorio y vieron la tarea de los cazas en patrullar una larga costa, donde lo principal era el alcance, no el techo. Esta decisión, dictada por la lógica de tiempos de paz, determinará el destino del futuro avión durante toda la guerra y se convertirá en su principal debilidad que lo perseguirá. Desde las arenas de Libia hasta las selvas de Birmania. Berlín abordó el nuevo proyecto con fría prudencia. Dado que el ejército no necesita gran altitud, significa que podemos descartar el caprichoso turbocompresor e instalar un sobrealimentador simple de una sola velocidad que funcione de manera confiable y no requiera manipulaciones innecesarias por parte del piloto en la batalla. Nuevamente basó el fuselaje en el P-36. Nuevamente instaló un Allison Nube 1710, pero esta vez sin el voluminoso intercooler y el complejo sistema de sobrealimentación. Sin estas unidades, los motores de la cabina se podían colocar más cerca unos de otros, devolviendo al piloto la visibilidad normal. La característica exterior más notable del nuevo proyecto fue el radiador de refrigeración, que se colocó debajo del fuselaje, justo detrás del borde de salida del ala, lo que le dio al coche una característica silueta amplia. La misma técnica se repetiría un par de años más tarde en el famoso Mustang. Berlín presentó el proyecto como Modelo 75P y el ejército encargó un prototipo denominado XP-40, para el cual se asignó el 10º fuselaje P-36 de producción. El 4 de octubre de 1938, el piloto de pruebas Edward Elliot llevó el prototipo al aire y los primeros vuelos fueron decepcionantes. El coche resultó inestable al despegar debido al morro largo y a la estrecha vía del chasis. La velocidad de ascenso se redujo en casi un tercio en comparación con el antiguo P-36, y la velocidad máxima apenas superó los 480 kilómetros por hora a una altitud de unos 4.000 metros. Francamente, no fue suficiente. El prototipo fue enviado urgentemente para su revisión. Después de soplar en el túnel de viento, se eliminó la entrada de aire del morro, ampliando los carenados de la ametralladora para que sirvieran simultáneamente como conductos de aire para el carburador. El radiador se movió hacia adelante en la bandeja y un nuevo sistema de escape de doble tubo proporcionó un ligero aumento de potencia. En esta forma actualizada,
El coche estaba listo para las pruebas competitivas, que se pospusieron hasta marzo de 1939. El único competidor fue el Seversk AP-9. Otras empresas desarrollaron diseños más avanzados, incluidos los turboalimentados, pero ninguna de ellas estaba siquiera preparada para un vuelo de prueba. El XP-40 todavía no cumplió con sus especificaciones declaradas, pero ganó la competencia por dos razones decisivas. Era barato y podía ponerse en producción más rápido que cualquier otro. El ejército emitió un contrato para 524 vehículos por un valor total de $12,9 millones, y esta se convirtió en la orden de combate más grande en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses en ese momento. Pero los problemas con la velocidad no han desaparecido. Los 580 km/h prometidos seguían siendo inalcanzables. El prototipo apenas podía exprimir el 547. Una serie de nuevas modificaciones no se completaron hasta diciembre de 1940, cuando se instaló una versión más potente del Allison y se volvieron a dibujar los contornos del radiador. Solo entonces el avión alcanzó finalmente los 589 km/h a una altitud de 4.500 metros, y el ejército dio luz verde a la producción en masa a gran escala. En marzo de 1940, la cinta transportadora comenzó a funcionar, y los 3 primeros vehículos de producción fueron a pruebas militares. Con munición y combustible llenos, la velocidad se redujo a 574 km/h, lo que formalmente no se correspondía con las especificaciones técnicas, pero al ejército esto no le importó mucho. Curtiss podía entregar aviones al menos un año antes que cualquier competidor, y mientras tanto, los pedidos llegaban uno tras otro desde Europa. Por lo tanto, la línea de producción no estaría parada en ningún caso. A finales de septiembre de 1940, más de 200 vehículos recibieron unidades de combate en Virginia, California y Michigan. Los pilotos que se trasladaron del P-36 recibieron el nuevo producto sin entusiasmo. El área del ala permaneció igual, pero el peso aumentó, aumentando la carga alar de 23 a casi 29 libras por pie cuadrado, lo que hizo que el auto fuera notablemente más pesado de manejar que su ágil predecesor. Pero los acontecimientos más interesantes comenzaron cuando intervino Francia. Incluso antes del inicio de las entregas en serie al ejército estadounidense, los franceses encargaron un gran lote de P-40 de exportación con modificaciones. Un nuevo tren de aterrizaje con puertas aerodinámicas, una entrada de aire separada para el carburador, un enfriador de aceite rediseñado y un enfriador de agua se combinaron en una sola unidad debajo del morro, que finalmente formó la barbilla característica por la que todos reconocen este avión. Los franceses también exigieron que se reforzara el armamento, sustituyendo las ametralladoras laterales de calibre 30 por sus Brownings FN de 7,5 milímetros. Todas estas mejoras tuvieron tanto éxito que se implementaron inmediatamente en los automóviles de producción estadounidenses. Pero en junio de 1940, Francia capituló y los aviones que todavía estaban en la línea de montaje se quedaron sin dueño. Fueron interceptados instantáneamente por los británicos, desesperados por encontrar combatientes después de sus pérdidas en la batalla de Gran Bretaña. Así fue como el avión recibió su primer nombre de combate, Tomahawk. Pero cuando los británicos abrieron las cabañas, les esperaba la hostilidad. Gran sorpresa. Los instrumentos estaban marcados en el sistema métrico. No había respaldo blindado.
No había vidrios blindados en la capota y los tanques de combustible no tenían protectores. Luchar en una máquina así sobre Europa, donde los Messerschmitt y Focke-Wulf operaban a altitudes de entre 6 y 7.000 metros, sería un suicidio. La Royal Air Force envió a Tamajoki a unidades de entrenamiento y comenzó a pensar dónde colocar este extraño avión que volaba rápido y lejos, pero que era completamente inadecuado para los cielos europeos. La respuesta se encontró en el otro extremo del mar Mediterráneo, en las cálidas arenas del norte de África. A mediados de 1941, el desastre se estaba gestando en el norte de África. El principal caza británico en este teatro, el Hawker Hurricane, estaba perdiendo rápidamente su ventaja. Los alemanes transfirieron las últimas modificaciones de la serie Messerschmitt 109E a Libia, y tras ellas comenzaron a llegar las primeras copias de la serie F, aún más peligrosa. Mientras tanto, los italianos recibieron su primer Machi S-202, que rápidamente se estableció como un caza aéreo letal. El Hurricane había sufrido grandes pérdidas y el mando de la RAF necesitaba urgentemente un reemplazo. Fue entonces cuando recordamos los hachas de guerra que acumulaban polvo en las unidades de entrenamiento. Los combates aéreos sobre África tuvieron lugar en altitudes inferiores a 4.500 metros, lo que significa que el principal inconveniente del avión, la baja altitud, simplemente no importaba aquí. En mayo, 300 Tomahawks Mark II fueron por mar a Egipto para formar una fuerza aérea en el desierto. El primero en recibirlos fue el Escuadrón 250 de la Royal Air Force, que inmediatamente se trasladó a Alejandría para fortalecer la defensa aérea. A continuación, los vehículos entraron en el tercer escuadrón de las Fuerzas Aerotransportadas Reales de Australia y en el segundo escuadrón de las Fuerzas Aerotransportadas de Sudáfrica. El Escuadrón 112, que anteriormente había volado biplanos Gloucester Gladiator, irremediablemente obsoletos, también cambió a Tomahawks, y uno solo puede imaginar con qué alivio los pilotos abandonaron las cabinas de sus exhibiciones en el museo. El bautismo de fuego tuvo lugar el 6 de junio de 1941. El piloto del 250 Escuadrón, Jack Hamlin, interceptó el bombardero italiano Kant C-1007 y declaró su destrucción, pero no pudieron contar la victoria. No hubo testigos. 2 días después, Hamlin atacó a otro bombardero similar, prendiéndole fuego, pero el avión fue rematado por una batería antiaérea en tierra. Como fue él quien causó el daño principal, la victoria aún se le atribuyó y el Tomahawk abrió oficialmente su camino de batalla. Luego los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Ese mismo junio, los británicos lanzaron una ofensiva en Egipto y simultáneamente invadieron territorios controlados por la Francia de Vichy en el Levante. Y en ambas empresas, los Tomahawks participaron activamente. Los pilotos descubrieron rápidamente 2 ventajas principales de su coche. En primer lugar, el Tomahawk se zambulló como una piedra, desarrollando una velocidad inaccesible para la mayoría de los oponentes. En segundo lugar, resistió una serie de impactos que habrían derribado a cualquier otro caza monomotor de su época. Estas cualidades lo convirtieron en un cazador de bombarderos ideal. Los pilotos aprendieron a acercarse a una formación de vehículos pesados desde arriba. La atravesaron a una velocidad vertiginosa, disparando a objetivos a quemarropa, y realizaron una segunda aproximación antes de que los artilleros enemigos tuvieran tiempo de reaccionar. El 28 de junio,
Durante una operación en el Levante, los Tomahawks del tercer escuadrón australiano interceptaron un vuelo de 6 bombarderos Martin Maryland, que estaban en servicio con la Fuerza Aérea de Vichy, y destruyeron los 6 en cuestión de minutos. Contra el Messerschmitt 109 serie E alemán, la táctica fue diferente. El Tomahawk tenía 3 ventajas: superioridad en picado, mejor maniobrabilidad en combate horizontal y un planeador increíblemente duradero. El alemán tenía sus propias cartas de triunfo. Subía más rápido, tenía un techo más alto y llevaba un par de potentes cañones de 20 milímetros. Como los Messerschmitt casi siempre atacaban desde arriba, los pilotos del Tomahawk tuvieron que actuar a la defensiva. Resistieron el primer golpe, confiando en su fuerte planeador. Luego se dieron la vuelta bruscamente para encontrarse con el enemigo y lanzaron un ataque frontal. Las tácticas eran desesperadas y mortales, pero si se ejecutaban correctamente, permitían al Tomahawk luchar en igualdad de condiciones con el mejor caza alemán de ese período. El 7 de julio de 1941, el australiano Clive Caldwell se convirtió en el primer as del P-40 de la historia, logrando su 5ª victoria aérea. Su cuenta siguió aumentando a un ritmo alarmante, y al final de la guerra se convertiría en el piloto de P-40 más prolífico de cualquier fuerza aérea del mundo, el mejor asaliado en el teatro africano y el piloto australiano más prolífico de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero en septiembre ocurrió un hecho que no tuvo nada que ver con las victorias en combate y, sin embargo, cambió para siempre la apariencia de este avión. Los pilotos del 112º Escuadrón empezaron a pintar bocas de tiburón sonrientes en las narices de sus hachas de guerra. Lo más probable es que la idea fuera sugerida por los Messerschmitt 110 alemanes capturados y encontrados sobre el mar Mediterráneo, con un color similar. Pero fue el Tomahawk el que se convirtió en el primer caza aliado en lucir la boca de tiburón en masa, y hacia finales de año el temible símbolo se había extendido a docenas de escuadrones en toda África. En noviembre comenzó la Operación Crusader, una importante ofensiva británica para romper el asedio de Tobruk. Tomahawks y Hurricanes trabajaron delante de las tropas que avanzaban, asaltando las líneas de suministro de Rommel. El 25 de noviembre, 15 Tomahawks de los escuadrones 3 y 112 se toparon con una armada de 70 aviones enemigos, incluidos bombarderos Junkers 87 y 88, cazas pesados Messerschmitt 110 e incluso biplanos italianos Fiat CR-42, cubiertos en la parte superior por Messerschmitt 109. A pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo, los Tomahawks atacaron y reclamaron 9 vehículos destruidos, perdiendo solo 2 de los suyos. El 5 de diciembre, 22 Tomahawks del 250 Escuadrón interceptaron 40 bombarderos en picado, Junkers 87 al amparo de cazas alemanes e italianos, y derribaron 14. Al mismo tiempo, la escolta solo pudo destruir 5 Tomahawks. Caldwell anotó 5 victorias en un vuelo en esa batalla. Pero estas brillantes victorias tuvieron un alto precio, y cada día quedaban menos hachas de guerra listas para el combate. Mientras los Tomahawks luchaban por Libia, sus hermanos estadounidenses, bajo el nombre de Warhawk, llevaban una vida completamente diferente. Estados Unidos aún no estaba en guerra y Curtis enviaba principalmente vehículos a los británicos, de modo que a finales de 1941 el ejército estadounidense tenía poco más de 500 P-40 a su disposición. Algunos de ellos patrullaban la costa atlántica, pero la mayoría estaban dispersos en bases en Hawái,
Panamá, el Caribe y Filipinas. Hawái era considerado un destino turístico. Jornadas de trabajo cortas, barracones cómodos, playas y actividades de ocio. Los pilotos se entrenaron, pero fue una preparación floja para un país que no esperaba una guerra en los próximos meses, tal vez incluso años. El 7 de diciembre de 1941, un grupo de trabajo de portaaviones japonés bombardeó Pearl Harbor con cientos de aviones. Había 231 cazas en Hawái, de los cuales 115 eran P-40 y más tarde P-36. La gran mayoría fueron destruidos en los aparcamientos, antes de que los motores tuvieran tiempo de arrancar. Solo unos pocos despegaron, y 5 pilotos de P-40 de los escuadrones de cazas 44 y 47 no despegaron del aeródromo bombardeado de Wheeler, sino de otra base a la que no llegó la primera ola. Algunos de ellos volaron al cielo incluso sin ametralladoras equipadas. El golpe fue muy repentino, y sin embargo, al final de este terrible día, los P-40 estadounidenses lograron 6 victorias aéreas con la pérdida de 2 vehículos. Se distinguieron los segundos tenientes John Daines, Kenneth Taylor y George Welch. Taylor y Welch se convirtieron más tarde en héroes nacionales, pero Daines fue olvidado inmerecidamente. Y la razón de esto fue trágica. Su P-40 fue derribado por su propia batería antiaérea estadounidense, y este detalle no encajaba bien con la heroica historia de defensa que el país necesitaba para levantar la moral. En Filipinas, las cosas fueron aún peores. El 24º grupo de cazas tenía aproximadamente 100 P-40, incluidas las modificaciones más recientes del P-40E y docenas más de P-36 obsoletos, algunos de los cuales habían estado en servicio durante más de 2 años y estaban desgastados al límite. Muchos pilotos acababan de graduarse de las escuelas de vuelo y no dominaban ni siquiera las técnicas básicas de combate aéreo, y los nuevos P-40 que todavía padecían enfermedades infantiles. A ellos se opuso un grupo japonés de 541 aviones, incluidos al menos 100 formidables cazas Mitsubishi A-6M, 2.0, con base en portaaviones, cuyos pilotos tenían una amplia experiencia de combate en la guerra en China. En la mañana del 8 de diciembre, una espesa niebla retrasó el despegue de la fuerza de ataque japonesa durante varias horas, pero la parte estadounidense no lo sabía. Los cazas despegaron según lo previsto, patrullaron las zonas asignadas, no encontraron ni un solo avión enemigo, se quedaron sin combustible y aterrizaron en sus aeródromos justo a tiempo para que los japoneses retrasados aparecieran finalmente sobre Filipinas. Los aviones fueron destruidos en tierra mientras repostaban combustible y el Grupo 24 prácticamente dejó de existir en un día. El público estadounidense solo conocía el resultado. Cientos de los últimos combatientes se quemaron sin disparar un solo tiro. La reputación del P-40 se derrumbó, aunque el avión no tuvo la menor culpa en estos desastres. El descuido del mando tuvo la culpa, y terrible mala suerte. Pero fue en ese momento, cuando la confianza en la máquina estaba en su punto más bajo, que comenzó a desarrollarse una historia al otro lado del Océano Pacífico que lo cambiaría todo. El primer grupo de voluntarios estadounidenses tuvo su base en el suroeste de China. Cientos de pilotos reclutados para ayudar a China antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Estaban armados con cientos de Tomahawks Mark IIBI, originalmente destinados a los británicos, pero redirigidos a Birmania. Los voluntarios pasaron la segunda mitad de 1941 en un entrenamiento agotador,
estudiando sus vehículos y practicando tácticas que eran radicalmente diferentes a cualquier cosa utilizada en África. Sus principales oponentes fueron los cazas japoneses Nakajima Ki-27 y el más avanzado Ki-43, que eran superiores al Tomahawk en maniobrabilidad a bajas velocidades. Involucrarse con ellos en una batalla horizontal prolongada significaba una muerte segura, y los voluntarios confiaron en las mismas tácticas de inmersión y aceleración que sus colegas africanos defendieron contra los Messerschmitt. El 10 de diciembre, 3 días después de Pearl Harbor, los voluntarios iniciaron misiones de combate. Los periódicos rápidamente los apodaron «tigres voladores». Y estos hombres con boca de tiburón enfrentaron un destino muy diferente al de las aplastadas guarniciones de Hawái y Filipinas. Los tigres voladores se hicieron famosos por 2 cosas: caras de tiburón en las capuchas y una agresividad bestial en la batalla. Su comandante, la oficial retirada del cuerpo aéreo del ejército, Claire Chennault, había inculcado en la cabeza de sus pilotos una regla férrea incluso antes del inicio de las hostilidades: nunca involucrarse en una batalla de maniobras con los japoneses. El Tomahawk es más pesado, más fuerte y más rápido en picado, mientras que los cazas japoneses son más ligeros, más ágiles, pero frágiles, como linternas de papel. Esto significa que solo hay una táctica: ganar altitud, lanzarse sobre el enemigo, disparar una ráfaga y salir a toda velocidad sin mirar atrás. Si fallas, vuelve a ganar altitud y repite. Si los japoneses están detrás de él, sumérgete hacia el suelo, porque ni un solo Ki-27 ni un solo Zero pueden seguir el ritmo del Tomahawk en una inmersión vertical sin riesgo de desmoronarse en el aire debido a una sobrecarga. El tercer escuadrón de cazas voluntarios fue el primero en entrar en acción y se dirigió hacia el sur para defender Rangún, un puerto vital para los suministros a China a lo largo de la carretera de Birmania. El primer y segundo escuadrón permanecieron al norte, cubriendo Kunming, el punto final de la misma ruta. Los japoneses enviaron importantes fuerzas aéreas a Birmania y los combates comenzaron casi de inmediato. Los voluntarios operaban de 2 en 2 y de 4, aprovechando su ventaja en velocidad de inmersión con una eficiencia despiadada. Se estrellaron contra la formación de bombarderos japoneses desde arriba, dispararon a 1 o 2 vehículos por pasada y desaparecieron antes de que los cazas que los cubrían tuvieran tiempo de reaccionar. Los pilotos japoneses, acostumbrados a que el enemigo tomara la batalla por turnos, resultaron no estar en absoluto preparados para tales tácticas. Los resultados fueron impresionantes. Durante 7 meses de combate continuo desde el 10 de diciembre de 1941 al 15 de julio de 1942, los Flying Tigers reclamaron la destrucción de 297 aviones enemigos, de los cuales 229 fueron derribados en combate aéreo. Los datos oficiales estadounidenses indicaron que solo 4 Tomahawks se perdieron en el aire. Los investigadores modernos consideran que estas cifras son muy exageradas, lo que, sin embargo, era la norma en las batallas aéreas de esa época, cuando varios pilotos podían atacar simultáneamente un objetivo y a cada uno se le atribuía la victoria. Pero incluso si las cifras reales fueran 2 o 3 veces más modestas, el hecho sigue siendo un hecho. Los voluntarios reinaron en el aire sobre Birmania durante un período en el que los aliados en la tierra sufrieron una derrota tras otra. El apodo de tigres voladores apareció en los periódicos estadounidenses en la primavera de 1942 y se convirtió instantáneamente en una sensación.
Después de la desgracia de Feather Harbor y la caída de Filipinas, Estados Unidos necesitaba desesperadamente héroes y un puñado de voluntarios en cazas obsoletos compuestos de predadores, destrozando aviones imperiales sobre las selvas de Birmania, eran ideales para este papel. La ironía era que estos cazas tan anticuados eran los mismos Tomahawks que el público había descartado ayer después de los desastres de Hawái y Filipinas. En julio de 1942, el grupo de voluntarios se disolvió, y sus pilotos y la experiencia de combate adquirida fueron transferidos al recién formado 23º Grupo de Cazas de la Fuerza Aérea Regular. Los Tigres se marchaban, pero su trabajo continuaba, y el Grupo 23 mantendría la superioridad aérea sobre esta región hasta el final de la guerra, aunque tendría que volar en otras máquinas. Y en África, mientras tanto, el Tomahawk Dodge original pasaron sus últimas semanas. La Operación Cruzado los aplastó por ambos lados. Las pérdidas por el fuego enemigo fueron cuantiosas, pero el desierto en sí no fue menos destructivo. La arena obstruyó los filtros y afiló los motores desde el interior. Los cambios de temperatura desde las noches heladas hasta los 50 grados durante el día dañaron los sellos de goma y el cableado eléctrico, y la constante escasez de piezas de repuesto convirtió las reparaciones en un rompecabezas. A veces, menos de la mitad de los Tomahawks de los escuadrones pudieron despegar. El resto se quedó con los motores desmantelados o canibalizados para obtener repuestos para los supervivientes. No había nada que compensara las pérdidas. El último Tomahawk salió de la línea de montaje en agosto de 1941, después de lo cual las líneas de producción de Curtiss cambiaron por completo a la nueva modificación. Esta modificación se convirtió en el Hawk 87, conocido en Gran Bretaña como Kitty Hawk y en Estados Unidos como P-40E. Tenía un motor más potente. El armamento creció a 6 ametralladoras de gran calibre montadas en las alas, y la estructura se reforzó para transportar bombas pesadas. De hecho, se trataba de un avión completamente diferente, que llevaba el mismo nombre. Los Kitty Hawk comenzaron a llegar a los escuadrones africanos a partir de finales de 1941, y uno a uno los exhaustos Tomahawk fueron enviados a la retaguardia. Algunos sirvieron sus vidas en unidades de entrenamiento, otros fueron desmantelados para convertirlos en metal, y algunos ejemplares continuaron volando en guarniciones remotas durante muchos meses más, hasta que finalmente agotaron su vida útil. Las últimas misiones de combate del P-40 modelo 81 original se llevaron a cabo a la sombra de sus sucesores más poderosos, y los pilotos, trasladándose a las cabinas de los nuevos Kitty Hawks, y se volvieron hacia sus máquinas maltratadas, remendadas y quemadas por el sol, que soportaron el periodo más difícil de la guerra sobre sus hombros de duraluminio. Si te gustó esta historia, dale me gusta y escribe en los comentarios sobre qué avión de la Segunda Guerra Mundial te gustaría saber más. Suscríbete al canal para no perderte la continuación, porque la historia del P-40 está lejos de terminar y Kitty Hawk merece una historia aparte.